Hola, muy buenos días para todos. Los saluda Beatriz Velázquez, directora Clúster Turismo de Negocios. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y la buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a la charla del día de hoy, donde les compartiremos recomendaciones para el regreso y la reactivación económica de sus empresas. En este espacio hablaremos sobre cómo podemos comenzar la apertura paulatina de sus establecimientos y compartiremos recomendaciones de buenas prácticas para las empresas del sector del alojamiento que ustedes también representan. Aquí vamos a tener y están conectados hoteles, hostales, apartahoteles, viviendas turísticas y también tenemos otros tipos, otras modalidades de alojamiento. Todos ustedes que hacen parte de esa gran industria del turismo. Queremos acompañarlos en medio de esta contingencia entregándoles contenidos muy pertinentes para su gestión empresarial, porque estamos completamente seguros que si trabajamos juntos nos recuperaremos. La metodología de la charla es realmente una metodología muy sencilla. Vamos a tener una exposición con una conferencista y luego vamos a abrir un espacio para contestar algunas de sus inquietudes. Es por ello que durante la charla se tendrá habilitado en el margen derecho de su chat, así lo tendremos habilitado el margen derecho de su chat y los vamos a invitar a todos ustedes para que a través de esta herramienta puedan compartirnos sus dudas y hacer comentarios por este medio. En la mañana de hoy nos acompaña Noelia Oliver Arévalo. Ella es bacterióloga, es especialista en gerencia de salud ocupacional, es también consultora de Sura en Antioquia, con 4 años de experiencia en gestión y control del riesgo biológico. Le damos entonces paso a Noelia y esperamos que este espacio sea de gran utilidad para todos ustedes. A propósito, Noelia ya es una gran enamorada de la industria del turismo y se ha preparado mucho para poder llegarles con sus contenidos especializados a todos ustedes. Noelia, bienvenida, adelante. Hola Beatriz, muy buenos días para todos. De verdad, muchas gracias por la invitación. La verdad, estamos muy contentos de poder participar en este espacio con todos ustedes para hablar de la industria del turismo en la mañana de hoy, en todo esto que nos compete, que tiene que ver con la COVID-19, esta nueva enfermedad que nos ha cambiado la vida completamente a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la mañana de hoy? Vamos a tener unas recomendaciones que se van a tener en cuenta para cuando el gobierno nacional autorice a esta industria a que se pueda ir haciendo la reactivación económica paulatina. ¿Cuál es el propósito que tenemos en la mañana de hoy? Poder entregarle a las pequeñas empresas las recomendaciones necesarias para retomar las actividades ahora que nos encontramos en esta fase de mitigación. Si bien es cierto, la COVID-19 es una enfermedad que está afectando al mundo entero, estamos viendo cómo en algunos países que ya están poco a poco pasando la crisis han iniciado paulatinamente su reactivación económica, y lo que queremos en la mañana de hoy es irlos sensibilizando y mostrándoles algunas de las recomendaciones que van a tener en cuenta para que cuando el gobierno nacional nos autorice nuevamente la reactivación de este sector, ya no estemos como tan corriendo ni tan encima con las cosas, sino que podamos tener un poco claro el panorama antes de. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que todavía este sector económico no se encuentra autorizado y que estamos esperando lineamientos nacionales. Estamos viendo por las experiencias en otros países, por ejemplo en España, que han empezado unas fases paulatinas de activación que están durando más o menos 2 semanas y seguramente más adelante también pasará eso aquí en Colombia. Y la idea de la mañana de hoy es que revisemos algunas recomendaciones para el empleador, ¿sí? Y algunas prácticas seguras para este sector económico en específico. Entonces, hay unos pilares de prevención que nosotros debemos tener en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. Estas acciones que se recomiendan en la mañana de hoy son transversales. ¿Eso qué quiere decir?
Las recomendaciones nos sirven para nuestro enfoque personal, para nuestro enfoque o cuidado comunitario, para nuestras instalaciones, las podríamos también aplicar en nuestra casa y para mirar el tema de las condiciones de salud. ¿Por qué? Porque la COVID-19 es una enfermedad que no es exclusiva de un sector económico, ¿cierto? No es exclusiva únicamente del sector salud, es una enfermedad que puede atacar a todos los estratos socioeconómicos, no tiene diferencia de cultura, de sexo, de edad, de raza. Entonces, la idea es que este espacio de hoy ustedes lo puedan utilizar también para las recomendaciones en su vida personal y familiar. Entonces, dentro del cuidado personal vamos a revisar todo el tema de lavado de manos, higiene respiratoria, uso de elementos de protección personal. En el cuidado comunitario vamos a hablar del distanciamiento social, vamos a revisar el tema de las instalaciones y las condiciones de salud, que son lo que deberíamos tener en cuenta durante todo el tiempo. Entonces vamos a empezar hablando sobre las pautas para el empleador. ¿Qué está pasando? Se están activando paulatinamente algunos sectores económicos y lo primero que está pidiendo el gobierno nacional es que identifiquemos algunas poblaciones en riesgo. ¿Qué significa eso de identificar población en riesgo o población vulnerable? Como les estaba comentando ahorita, esta enfermedad no tiene como un límite, tiene una tasa de contagio importante, se transmite como una gripa, se transmite a través de las gotas de saliva que salen de nuestra boca cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces podría entrar a nuestro cuerpo por diferentes vectores que serían los ojos, la nariz y la boca. Entonces, hay algunos pacientes o personas que ya se han dado cuenta a nivel mundial que son como más sensibles o más vulnerables a que les pueda dar esa enfermedad. Entonces, dentro de las recomendaciones del gobierno nacional, lo primero que está es que yo como empleador reconozca esas características en mis trabajadores para saber cómo actuar con ellos cuando ya se inicie esta reactivación económica. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Mujeres en estado de embarazo, mayores de 60 años, personas con algunos de los diagnósticos que ustedes están viendo en estas diapositivas, virus de inmunodeficiencia humana, pacientes que se encuentran en tratamiento de cáncer, pacientes con diagnóstico de presión arterial aumentada o hipertensión arterial, pacientes diabéticos o con enfermedades pulmonares crónicas, o que se encuentren en algún tratamiento que le baje las defensas. Como cada persona es un caso particular, no se dan recomendaciones específicas para cada caso. ¿Por qué? Porque yo podría tener 35 años y ser hipertensa, pero de pronto mis condiciones de vida, mis hábitos de vida me están dando una estabilidad en la enfermedad que pueda que me permita tener algunas facilidades para trabajar en el momento, pero también pueda que yo tenga una hipertensión que no esté controlada, que los medicamentos no me estén funcionando, que adicional a eso tenga sobrepeso o que sea fumador. Entonces, cada caso se va a tener que estudiar en particular porque las condiciones no solo propias de la persona, sino de su entorno familiar y de cómo vive y de cómo se transporta al trabajo van a cambiar. Entonces la pregunta es, listo, ¿yo cómo voy a reconocer esas condiciones adicionales en la persona? Ahorita al final vamos a ver una aplicación de una encuesta que ustedes podrían hacer previo al arranque de las operaciones para que conozcan realmente cómo está el estado de sus trabajadores y sus condiciones con respecto a la vulnerabilidad. Adicional a eso, el gobierno también nos está pidiendo que se tenga en cuenta que cuando yo ya identifique cuáles son los trabajadores que tienen las condiciones de salud para poder asistir al trabajo, con esos trabajadores yo voy a tener que hacer una aplicación o una verificación de sintomatología diaria y de toma de temperatura previo al ingreso a la empresa, al lugar de trabajo. Entonces, para que vayamos pensando como en este tipo de cositas, yo ahorita les voy a mostrar las herramientas con las que contamos para eso. Ese es como el primer paso, yo poder identificar de mis 5, de mis 10 trabajadores o de mis 100 trabajadores esa estratificación y poder decir, ve, los más vulnerables son estos o todos están bien y todos pueden iniciar el proceso de reactivarse económicamente con el trabajo, ¿sí? ¿Qué recomendación nos está dando el gobierno? El gobierno nos dice, si usted tiene población vulnerable, vaya pensando en cómo hace una reconversión de esas funciones de ese trabajador para que pueda seguir haciendo trabajo en casa.
En algunos sectores económicos va a ser más difícil, sobre todo acá en hotelería, porque como le digo yo a la recepcionista, que es la que me atiende al público, o a la mucama, o a la persona que me ayuda en la lavandería, realice el trabajo en casa si seguramente muchas de estas actividades son de atención al público. Entonces podríamos ir pensando en reorganizar algunas funciones dentro de sus labores para poder seguir con el apoyo a los trabajadores. Adicional a eso, entonces nos hablan de que la recomendación es que el trabajador se apropie de esas medidas de cuidado y eso también es responsabilidad del empleador. Si bien es cierto, como yo les decía ahorita, esta enfermedad está como en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el entorno laboral, sino que pueden estar en el entorno comunitario o familiar. Sí es responsabilidad del empleador capacitar a sus trabajadores en la identificación de los peligros, en los riesgos y en cómo se debe cuidar. Y hay 3 pilares fundamentales que los veíamos en las primeras diapositivas, que son supremamente importantes que todos nosotros tengamos claros el por qué y el para qué debemos cumplir con estas prácticas de cuidado que traemos en la mañana de hoy y que en estos momentos nos podemos convertir en multiplicadores de esta información, no solamente con nuestros trabajadores, sino también con nuestras familias y nuestros amigos más cercanos. El primer pilar o la primera práctica de cuidado sobre la cual vamos a hablar hoy es el lavado de manos. ¿Por qué el gobierno o por qué las instituciones a nivel nacional y a nivel internacional le están haciendo tanta fuerza o tanto énfasis al lavado de manos? Nuestras manos son esa parte del cuerpo con las que nosotros interactuamos con el exterior, ¿cierto? Con las manos comemos, utilizamos las herramientas de trabajo, nos vestimos, abrimos la puerta, cerramos o abrimos las llaves del baño, presionamos los botones del ascensor, hacemos labores de limpieza, o sea, nuestras manos son la puerta de entrada o podría ser la puerta de entrada del virus, porque recuerden lo que yo les comentaba ahorita, cuando uno habla, tose o estornuda, esas goticas de saliva van cayendo por esas superficies que están cercanas a las personas, entonces las manos se pueden convertir en transmisores si yo toco, por ejemplo, algo donde alguien haya hablado y hayan quedado esas goticas ahí. Entonces, supremamente importante el lavado de manos. Por eso nos están haciendo mucho énfasis de que se debe hacer varias veces al día. La pregunta es en qué momento se debe hacer. Entonces, las recomendaciones mínimas son antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de toser o estornudar, antes y después de utilizar el tapabocas o si nos vemos las manos visiblemente sucias. En algunas recomendaciones del gobierno nos dice mínimo cada 3 horas. La invitación es a que no nos quedemos solamente con el tiempo, porque pueda que en esas 3 horas o en esas 2 horas que me dice el gobierno pare a sus trabajadores y que vayan a lavarse las manos, pueda que en un lapso menor a esas 2 horas yo haya realizado alguna de estas actividades y no me lave las manos porque lo estoy asociando únicamente al tema del tiempo. Entonces, por eso la invitación es que pensemos más que en cada cuántas horas me las debo lavar, el por qué y cuándo o cada cuánto o después de qué actividad lo debería hacer. La pregunta del millón con el tema del lavado de manos es, Noelia, ¿qué utilizo para lavarme las manos? ¿Utilizo agua y jabón? ¿Utilizo alcohol glicerinado? ¿Qué debo hacer? Vean, supremamente importante. El virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, tiene una capa de grasa a su alrededor, una capa lipídica. Y esa capa lipídica se rompe al contacto cuando hay agua y jabón. Por eso es supremamente importante que no sea un lavado de manos como el que nosotros estamos acostumbrados normalmente, sino que ahorita vamos a empezar a adoptar criterios o conceptos que se traen del sector salud. Y en el sector salud yo debo tener en cuenta mínimo 6 aspectos para lavar mis manos, que son los que ustedes están viendo en estos momentos en las diapositivas. Primero, el lavado de manos debe durar mínimo entre 20 a 40 segundos. Y la pregunta es, Noelia, ¿y yo cómo cuento los 20 segundos? Canten el coro de una canción, tararenla, recen una oración que ustedes sepan que es larguita, haga mentalmente algo para que no se quede contando ahí los 20 segundos y usted pueda hacer un poco más ameno este tema del lavado de manos. Por ejemplo, esa fue la táctica que yo empecé a utilizar al comienzo para irme acostumbrando, me cantaba el coro de una canción y ya ahorita se volvió algo como habitual estar lavándome las manos constantemente.
¿Qué debo lavar? Lavar las palmas, ¿cierto? Que esto es como lo que más tengo en contacto con todo, pero debo limpiar el dorso también. Entonces, para limpiar el dorso, lo que hago es palma con dorso. Aquí limpio palma con palma y acá limpio palma con dorso, ¿cierto? Voy a lavar entre los dedos, o sea, los espacios interdigitales, ¿sí? Y voy a limpiar la punta de los dedos sin olvidar limpiar el dedo pulgar. Es supremamente importante que hagamos este lavado de manos de una forma consciente para que podamos hacer un excelente lavado de manos. Adicional a eso, la pregunta es, Noelia, ¿agua y jabón o alcohol? Siempre, siempre, siempre prima que si yo tengo cómo acceder al lavado de manos con agua y jabón, debo hacerlo con agua y jabón. Y utilicemos el alcohol glicerinado o con bases alcohólicas que tengan superior al 60%, lo voy a hacer cuando no pueda tener acceso a un lavamanos con agua y jabón. Ejemplo, voy en el metro o en el sistema de transporte masivo o voy en la flota de un municipio a otro y pagué el pasaje y no tengo cómo lavarme las manos ahí porque no hay lavamanos portátil, entonces cargar el alcoholcito glicerinado y hacer una higienización de las manos, ¿cierto? Eso en primera parte. En segunda parte nos habla mucho de la higiene respiratoria y de cómo reforzar esto en nuestros trabajadores. Entonces yo como empleador, ¿qué puedo hacer? Puedo capacitar a mis trabajadores en un protocolo para el manejo de la tos, voy a hacer la dotación de las mascarillas, cuando tenga personas con síntomas en mi espacio de trabajo, los voy a separar de los otros trabajadores, voy a poder hacer uso de habladores o de alertas visuales, recordándole a todo el mundo el uso correcto del tapabocas, cómo se debe toser. Estamos viendo en todo el momento los recuerdos que nos, o las imágenes que nos están mandando desde el ministerio, vemos en redes sociales, las imágenes que nos mandan, porque la higiene respiratoria está relacionada primero con evitar el contacto de nuestras manos, que ya sabemos que son puede ser la puerta de entrada del virus o el factor que me va a permitir la transmisión, evitar el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca, ¿cierto? Que son como las vías de acceso que puede tener el virus a mi organismo. Y lo que nosotros hacemos regularmente es tocarnos las manos, la cara con las manos todo el tiempo. Cuando estamos cansados no frotamos. Los que utilizamos gafas generalmente nos estamos, súbase las gafas, quítese las gafas. Entonces, evitar tocarnos la cara constantemente, sobre todo si tenemos las manos sucias. Al toser o estornudar, si no alcanzamos a tener un tapabocas o el tapabocas puesto, evitar toser o estornudar con la mano y hacer uso del pliegue del codo, ¿sí? Y si tenemos pañuelos desechables a la mano, hacer uso de ese pañuelo desechable y descartarlo inmediatamente en una caneca con tapa. Y recuerden que obviamente después de toser o estornudar, debería nuevamente lavarme las manos. Cuando ustedes puedan tener acceso a estas diapositivas, casi en todas las diapositivas hay unos links que los llevan a videos o a información que les va a permitir reforzar o que puedan utilizar como material para conocer un poco más del tema. Otro de los puntos supremamente importantes es el uso de la mascarilla o el tapabocas, ¿sí? Que es supremamente importante que tengamos claro aquí y ya lo hablamos al comienzo. Lavado de manos con agua y jabón antes de ponérmela, antes de quitármela y cuando me la retire, ¿cierto? Tener en cuenta que debo tener mis manos limpias para retirarme el tapabocas o para colocármelo. Segundo, el tapabocas debe estar cubriendo nariz y boca. Es muy común que veamos a la gente con el tapabocas así y que me quede la naricita por fuera. Cuando yo estoy haciendo este uso del tapabocas así, inmediatamente ya estoy haciendo un uso incorrecto de ese tapabocas y me estoy exponiendo a poder estar inhalando. Si tengo a alguien cercano que esté enfermo y que no esté usando tapabocas, yo podría tener el riesgo de estar inhalando esas gotitas de saliva. Entonces, mucho cuidado con el uso correcto del tapabocas. La pregunta al millón con el tema de los tapabocas es si tienen que ser desechables, si pueden ser de tela, cómo se está manejando ese tema. La recomendación que nos da el ministerio es que sí se pueden utilizar tapabocas de tela
siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud están las características que debe cumplir el tapabocas de tela. Hay muchos videos explicando cómo se pueden hacer los tapabocas de tela caseros, pero tengamos en cuenta esas recomendaciones que nos da el Ministerio. Entonces, si vamos a comprarle a un proveedor tapabocas de telas, entonces solicitemos la ficha técnica y las características de la tela de ese tapabocas y comparémoslas con la que nos está dando el Ministerio para saber si se cumple con ellas. ¿En qué momento voy a utilizar el tapabocas? Ahorita tenemos la recomendación de utilizarlo cuando vayamos en transporte público, en áreas con afluencia masiva de personas, donde no sea posible mantener los 2 metros de distancia, y dependiendo del municipio o de la ciudad en la que ustedes se encuentren, tendremos que acogernos a las recomendaciones que salgan desde la alcaldía, porque hay algunos municipios en los que ya salió la recomendación o salió la norma en donde dice que el tapabocas se debe utilizar durante todo el tiempo, siempre que nos encontremos en la calle. Entonces, tengamos mucho cuidado también con esas recomendaciones que están saliendo a nivel local para que evitemos caer en un incumplimiento o en una infracción. Por último, en las prácticas del cuidado, otro de los pilares que debemos tener en cuenta desde el cuidado comunitario se llama el distanciamiento social. Distanciamiento social lo hemos escuchado durante los últimos 2 meses y lo que quiere o lo que se pretende con este distanciamiento social es mantener un espacio entre usted y las demás personas. ¿De cuánto debe ser ese espacio? Mínimo 2 metros de distancia entre una persona u otra y, según las últimas recomendaciones nacionales, si voy en transporte público, mínimo 1 metro de distancia entre una persona y otra. La idea es que no se reúnan en grupos, que nos alejemos de lugares concurridos y que evitemos las congregaciones masivas. Por eso en estos momentos están cerrados bares, discotecas, estadios, cultos religiosos, porque la idea es evitar esos lugares donde puede haber alta conglomeración de personas, porque es más fácil que haya una gran cadena de transmisión cuando hay muchas personas, sobre todo si no cumplimos el resto de las normas. Las normas no son excluyentes entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Si cumplo el distanciamiento social, no me tengo que lavar tanto las manos. O si no uso la mascarilla, entonces, si uso la mascarilla, entonces no tengo que hacer distanciamiento social. No, todas las normas se cumplen al mismo tiempo y hay algunas excepciones que ahorita las vamos a ver de, por ejemplo, si yo soy un trabajador que está solito en una oficina, por ejemplo, si soy del área contable o soy la administradora del hotel o del apartahotel o del hostal y estoy en una oficinita solo todo el tiempo y tengo una buena ventilación, seguramente ahí no voy a tener que hacer uso de tapabocas, pero al momento en que se rompa ese criterio ya van a entrar todos. Entonces la idea es que apropiemos los conceptos muy bien del por qué y el para qué, para que tengamos claro cómo se juntan todas estas prácticas del cuidado para prevenir la transmisión de esta enfermedad. Adicional a eso, como les comentaba ahorita, que esto nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, tenemos que tener responsabilidad social también para el cuidado de nuestra familia y de nuestra comunidad. Hay recomendaciones para entrar y salir de la vivienda, cómo debemos cuidar las mascotas, cómo debe ser el agua para el consumo humano, cómo prevenimos COVID-19 en los adultos mayores, cómo se aplican las medidas de distanciamiento social, cómo nos transportamos y nos desplazamos. Y supremamente fundamental el tema de salud mental. Aquí también están unos links con información oficial, tanto del Ministerio como de Sura, que ustedes pueden entrar a visitar y reconocer esos cuidados que se deben tener. La salud mental cobra mucha importancia en estos momentos porque a todos, absolutamente a todos sobre la faz de la tierra nos cambiaron nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones de trabajo. Ya no nos preocupamos por el pico y placa, por el trancón, porque no llegó el proveedor, sino que muchos están en estos momentos sentados en su casa pensando en cómo van a hacer para pagar el arriendo o para conseguir para la comida o cómo se van a reactivar económicamente. Hay otros que hemos seguido trabajando normal desde casa, pero entonces ya está el espacio compartido con los hijos, con las mascotas, con el esposo, con los abuelos.
Entonces miren que a todos nos ha cambiado la vida y todas esas emociones que se están sintiendo en este momento son totalmente naturales. Hay días que nos sentimos con miedo, otros días esperanzados, otros días preocupados, angustiados, con rabia. Esas sensaciones las estamos sintiendo todos, entonces es muy importante que hagamos uso de las herramientas que tenemos hoy para prevenir que se nos afecte nuestra salud mental. Cuando yo ya como empleador identifiqué mis trabajadores, ¿cierto? Los que son vulnerables, los que van a poder seguir, los que van a tener que seguir desde la casa, ya los capacité y todo, vamos a definir y vamos a distribuir esos puestos de trabajo. Importante, en estos momentos para otros sectores económicos, la recomendación es distribuir a los trabajadores para que mantengan una distancia mínimo de 2 metros entre sí. Entonces, si yo en mi alojamiento tengo una sección de lavandería o tengo una sección de restaurante y tengo una cocina, vayamos pensando, venga, cuando estas medidas lleguen aquí a mi sector económico, ¿cómo opero yo en la cocina? ¿Qué tamaño tiene mi cocina? ¿Qué tamaño tiene mi lavandería? ¿Cuántos metros hay? ¿Cuántas personas hay por turno? ¿Sí? Vayamos preparándonos desde ahora para que no nos cojan de improviso y entonces empecemos a pensar cuáles van a ser las alternativas que yo voy a tener. Entonces, si se puede seguir con trabajo en casa o el personal administrativo va a poder seguir con trabajo en casa, entonces listo, verificar qué actividades van a poder seguir haciendo desde la casa. O pueda que digan, no, mira, es que yo hay algunos días que tengo que ir a la empresa o al alojamiento porque tengo que recibir proveedores, entonces puedo alternar días de trabajo entre el personal administrativo o el personal de mantenimiento que no tenga que estar funcionando todo el tiempo y poder decir, venga, vienen lunes, miércoles y viernes y los otros se rotan y vienen martes, jueves y sábado, pues como para poder garantizar estas medidas de distanciamiento social, sobre todo en espacios que son muy pequeños, porque seguramente no los voy a poder tener a todos trabajando al mismo tiempo. La otra invitación que nos hace el ministerio es que hagamos turnos escalonados con horario flexible, sobre todo en las ciudades grandes donde hay una afluencia importante en los transportes, los medios de transporte masivo. Entonces evitemos los horarios picos de movilización y cambiemos las horas de entrada y de salida para que podamos apoyar ese tema del transporte y evitar que se me confluya todo el mundo al mismo tiempo. Dentro de las medidas locativas y en las adecuaciones que debo hacer en mis áreas de trabajo, debo tener en cuenta estos aspectos. Aspectos como la iluminación, la ventilación, si es ventilación natural, si es ventilación con aires acondicionados o con ventiladores. Ahorita las recomendaciones del ministerio son, venga, revise entonces cómo es el proceso de limpieza, de mantenimiento de esos aires, qué filtro tienen, cada cuánto se va a hacer, ¿cierto? Que vayamos teniendo claro cómo son esos procesos, porque pueda que yo diga, no, es que yo tengo un aparta hotel y esos aires acondicionados yo solamente los mando a arreglar cuando se dañan. Entonces ya tendríamos que ir pensando en que ya no solo me lo van a arreglar cuando se dañan, sino que antes de, entonces vamos haciendo los procesos de limpieza de estos aires, los filtros y todo lo que tenga que ver. En cuanto a orden y aseo, ¿qué me pide explícitamente la norma? Me está hablando de que por lo menos tenga a la mano solo las herramientas de trabajo requeridas. Entonces, si yo soy la persona que está en la recepción o a la entrada del hotel o del alojamiento, evitar en ese puesto administrativo que yo tengo ahí y que está de cara al público, tener cualquier tipo de elemento decorativo de tipo personal o familiar y dejar solamente las herramientas de oficina necesarias para la realización de la tarea. Entonces, evitemos de pronto el arrume de papeles, de los ingresos, evitemos tener fotografías o cualquier otro tipo de artículo personal que no es requerido para la realización de la tarea, ¿cierto? En las áreas de cocina o de lavandería o de mantenimiento, en donde yo tengo objetos que son de uso compartido, entonces empezar a clasificar esos objetos y decir, venga, tengo varias herramientas para una sola persona o para varias personas, cuáles son las que más se utilizan, cuáles son las que menos se utilizan para irlas clasificando.
demarcar y señalizar las áreas. Entonces, ¿qué áreas se van a señalizar y se van a demarcar? Y hay algo muy importante que yo leía, hay un artículo que habla sobre las 30 cosas que van a cambiar en nuestra vida cuando empecemos a vivir nuevamente a la normalidad. Y si ven, hay muchas cosas que hablan nuevamente de la normalidad y que dicen que no va a volver a ser igual. Y hubo una que me llamó la atención en el sector de hotelería y turismo, y era cómo se van a tener que reinventar los hoteles con el tema del desayuno y los almuerzos y los buffets, que es donde nosotros tenemos conglomeración de gente. Entonces, ¿vamos a poner a nuestros huéspedes a hacer la fila cada 2 metros o vamos a cambiar la estrategia y vamos a empezar a tener un mayor consumo de estos alimentos en la habitación? ¿Vamos a ofrecer un servicio diferente? Porque entonces está también la angustia de ese huésped y está la angustia mía como dueño o como trabajador del hotel de tener las personas. Entonces vayamos pensando cuáles son los aforos máximos que tenemos en estos espacios, porque seguramente como va a pasar con los restaurantes, vamos a ir abriendo paulatinamente. Entonces nos van a decir primero servicio a domicilio, entonces pueda que nos digan en los hoteles, y aquí estoy como especulando, pueda que nos digan en los hoteles o en los alojamientos, primero el consumo de alimentos deberá ser en las habitaciones. Luego, cuando se abra la parte de la comida, entonces solamente voy a poder tener el 30% de los huéspedes. Luego el 50%, hasta que desescalemos por completo y volvamos a llegar a la normalidad. Entonces, vayamos pensando cuáles van a ser nuestras estrategias para demarcar, para señalizar las áreas, para que empecemos a pensar una nueva forma de servir nuestros desayunos, de ir cambiando los conceptos que hemos tenido toda la vida. Y lo hablábamos ayer con Beatriz con el tema de los restaurantes, y es que esto es una oportunidad de volver a empezar nuestro negocio. En algún momento, cuando empezamos, no sabíamos cómo íbamos a hacer esto, no teníamos el local totalmente adecuado y fuimos empezando de cero, y ya cuando hoy tenemos todo armado, la invitación que nos está haciendo este coronavirus es que reinventemos ese servicio. Entonces esa es la invitación que le estamos haciendo desde la mañana de hoy. Vayamos pensando cómo nos vamos a ir adaptando a esta nueva realidad. ¿Dónde voy a poner puntos de aseo para el lavado de manos de mis huéspedes? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, en los pasillos? Si yo tengo pasillos donde están las habitaciones, ¿qué proceso voy a tener para que se limpien los zapatos antes de que ingresen, o que se laven las manos antes de que ingresen al hotel? Nuestros trabajadores, ¿dónde van a guardar sus elementos personales y ese cambio de ropa cuando lleguen a trabajar? Algo muy importante que también se debe tener en cuenta en las medidas locativas es todo el proceso de limpieza y desinfección. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? No todo lo que yo limpio lo estoy desinfectando, y no todo lo que yo estoy desinfectando necesariamente va a quedar limpio, ¿cierto? Limpieza está asociado a que yo estoy haciendo como una remoción mecánica de lo que está sucio. Por ejemplo, cuando barro. Cuando yo barro o cuando yo sacudo, yo retiro el polvo, pero eso no quiere decir que esté desinfectado, ¿sí? Y desinfección, yo puedo coger y decir, ay, voy a bañar todo esto en cloro y quedó desinfectado, pero quedó limpio. No, porque ese polvo me va a hacer grumitos y me va a quedar visiblemente sucio. Entonces, es importante que tengamos claro estos dos conceptos, limpieza y desinfección, y que seguramente nosotros ya los estamos manejando hoy, pero que los vamos a tener que reforzar. ¿Cómo van a ser esos procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas de ahora en adelante, teniendo en cuenta el COVID-19? Entonces, ¿cómo voy a limpiar áreas y superficies? Tengamos en cuenta las recomendaciones del fabricante definidas en la ficha de datos de seguridad y qué elementos de protección personal se requieren. ¿Cuándo voy a hacer esas limpiezas y esas desinfecciones? Entonces, previo al inicio de las labores, posterior a la finalización de las labores, por lo menos las labores comunes que se tienen en algunas áreas administrativas, porque obviamente un hotel y un hostal, un alojamiento me está funcionando las 24 horas del día, pero hay algunas de estas actividades que funcionan por cierto tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser esa limpieza? Establezcan unos planes y unos horarios, seguramente ya ustedes los tienen, ¿cierto? Pero voy a tener que reforzar esas medidas o esas frecuencias de limpieza de esas áreas.
Y ustedes tienen una característica y que tienen muchas áreas comunes, ¿cierto? Tenemos todas las áreas de restaurantes, las zonas sociales, incluso la recepción o el lobby, cómo vamos a priorizar los ascensores, si no tienen ascensores, incluso las escaleras. Entonces, todas esas áreas que son de uso común, en donde va a haber mucho tránsito de personas, yo debería priorizar la frecuencia de limpieza y desinfección de esas áreas. Entonces, priorizar limpiar manijas, pasamanos, los interruptores, todo lo que tiene que ver con los baños públicos, las llaves de agua, las superficies de las mesas, de los escritorios, todas las superficies de apoyo, entre otras. Y en cuanto al lavado de la ropa, las recomendaciones que hay ahora es, por ejemplo, evitar abrazar la ropa. Ustedes han visto que las mucamas a veces cuando no pueden con la ropa, o las personas que nos ayudan con servicios generales no pueden con la ropa, uno generalmente lo que hace es que abraza la ropa y se la lleva. Esa va a ser una de las características o de los comportamientos que tenemos en nuestro día a día que va a tener que cambiar, porque es que yo estoy recogiendo la ropa de 1, 2 o 3 habitaciones y no es ideal que yo la abrace, ¿cierto? En algunos alojamientos tenemos el carrito bien bonito donde llevamos la ropa, pero en otros que son más pequeños, que es un entorno más familiar o más cercano, en donde yo contrato una persona que viene 2 cada 3 días y me hace la limpieza de ese aparta hotel, ¿cómo vamos a hacer para que esa persona saque la ropa sin tener que abrazar esa ropa que se utiliza comúnmente? Evitar sacudir la ropa antes de lavarla, porque entonces ahí estamos levantando polvo. Si están haciendo la limpieza o el aseo de las habitaciones, evitar levantar polvo, entonces empezar a limpiar con trapos que estén humedecidos para evitar que se levanten estas partículas de polvo en el ambiente. Entonces miren cómo algunas cosas que nosotros ya estamos haciendo nos va a tocar reactivarlas de una manera diferente para darle cumplimiento a todo el tema del COVID-19. ¿Las teníamos que estar haciendo desde antes? Sí, porque es que los microorganismos han existido toda la vida, las vías de transmisión siempre han sido las mismas, pero en estos momentos nos estamos enfrentando a un virus sobre el cual nosotros no tenemos defensas, no sabemos cómo va a responder nuestro organismo, estamos viendo gente joven que fallece y gente adulta que fallece, entonces no hay como un patrón en el que yo como persona me pueda sentir segura, independiente de que sea joven y de que sea sano. Entonces, estas medidas que debimos haber tenido siempre, ¿cierto? Hoy, a raíz de este nuevo virus, nos va a tocar empezar a reincorporarlas. ¿Cómo va a ser la manipulación, entre otras medidas locativas, cómo va a ser la manipulación de insumos y los productos cuando me lleguen los productos o las materias primas de la cocina? ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo se van a desinfectar? ¿Cómo va a ser el protocolo para recibir a los proveedores, a los clientes o a los visitantes? ¿Cierto? Se van a tener que restringir de pronto algunas zonas sociales donde no se va a tener al comienzo esas interacciones. Algunos hostales tienen salas de juegos, hay algunos hoteles o alojamientos que tienen piscina, entonces seguramente cuando empecemos a operar, no todos estos lugares van a poder estar abiertos al público o van a estar abiertos con algunas restricciones. ¿Cómo va a ser la disposición adecuada de los residuos? ¿Cómo voy a empezar ahora a incorporar a que tengo que tener canecas para descartar tapabocas desechables y voy a utilizar tapabocas desechables en mi empresa? Aumentar las frecuencias de recolección. Si yo antes tenía la canequita con tapa y nunca lavaba ese contenedor, ¿cómo hoy voy a tener que empezar a decir, venga, ¿será que puedo cambiar este contenedor de residuos que es con tapa por uno que sea de pedal para evitar que mis trabajadores lo toquen? O fomentar entonces que se limpie todos los días o que se desinfecte todos los días la tapa y el contenedor por fuera, que obviamente en un hotel grande pueda que se dé más, pero en hostales o en alojamientos que se manejan más de tipo familiar pueda que no los esté manejando así, entonces ya voy a tener que ir pensando de otra manera. Voy a tener que ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de los residuos, de las mascarillas. En estos momentos la recomendación que nos están dando es que sea doble bolsa de color negro y separado del material de reciclaje, entonces para que tengamos en cuenta esas recomendaciones. Cómo va a ser la dotación o la suficiencia de los elementos de protección personal, porque antes seguramente yo no tenía
que dotarle mascarilla a la persona de la administración o a la persona de recepción que estaba recibiendo en mi alojamiento a las personas, y ahorita se las voy a tener que dotar, o voy a poner una barrera de vidrio, una barrera física de acrílico para evitar que haya como esa interacción cercana. Entonces tenemos que ir pensando como en todo ese tipo de adecuaciones o modificaciones que vamos a tener que hacer. Eso en cuanto a los aspectos locativos. Ya hablamos de todo lo que tenía que ver iluminación, ventilación, orden y aseo, recepción de clientes, manejo como de zonas comunes en términos generales. Pero yo también tengo que identificar el riesgo en mis trabajadores. ¿Por qué? Porque yo no a todos mis trabajadores los tengo de cara al cliente todo el tiempo. Hay otros que están trabajando por detrás de, ¿sí? Y esas personas que no tengan contacto con público en general van a tener un riesgo de exposición bajo dentro del entorno laboral. Todo lo que sean chefs, cocineros, auxiliares de cocina, el personal de mantenimiento que no está en contacto con el público todo el tiempo, si tengo piscineros, jardineros, ellos no están en contacto ni están de cara, atención al cliente directamente, pero debo tener en cuenta que si ellos tienen unos espacios de trabajo, ¿cómo son esos espacios de trabajo? ¿Son reducidos? ¿Son amplios? ¿Me dan los 2 metros? ¿Tengo buenas condiciones de ventilación o no? Para poder clasificarlos dentro de este riesgo bajo. Y ya en un riesgo medio yo voy a tener los trabajadores con alta frecuencia de contacto con población. Todo lo que tiene que ver con servicios generales o mucamas, porque ellos están haciendo recolección de residuos y limpiezas de todas estas habitaciones. Entonces pueda que no tengan el contacto frecuente con la persona, porque ellas generalmente entran, o ellos generalmente entran cuando el huésped no está en la habitación, pero está teniendo el contacto con superficies en donde seguramente el huésped no está utilizando el tapabocas. El huésped va a llegar a la habitación, se va a quitar el tapabocas y va a hablar por teléfono, va a coger el control remoto del televisor, va a haber residuos en el baño. Entonces, si bien es cierto, esa persona de servicios generales no está en contacto directo con el público como tal, sí va a estar en contacto con los residuos que dejan las personas. Entonces por eso se entra aquí dentro de esta clasificación de medio, todo lo que tiene que ver con recepcionistas, administradores, etcétera. Adicional a eso, en el plan de formación y comunicación, ¿qué debo tener en cuenta? Medidas generales de autocuidado. Recuerden además que yo hoy, no solamente cuando vuelva a trabajar voy a tener el tema de COVID-19, sino que todos mis riesgos van a seguir siendo los mismos, ¿cierto? O sea, yo sigo teniendo los peligros locativos, los peligros físicos, yo sigo teniendo el peligro químico. O sea, yo tengo que tener en cuenta que cuando yo entre nuevamente con mis trabajadores, lo que no se practica se olvida. Entonces, la manipulación de cargas, entonces volver a reforzar, si yo ya tenía estándares de seguridad, volver a reforzar todas estas medidas de seguridad, volver a reforzarle los peligros que se encuentran asociados con la realización de sus tareas. Enseñémosles a nuestros trabajadores a identificar los síntomas y a reportarlos a tiempo en caso de presentarlos, reforzar mucho el tema del lavado de manos. Supremamente importante el uso correcto de los equipos de protección personal. Vamos a pasar de tener trabajadores que durante su jornada no tenían que utilizar elementos de protección personal y hoy se los vamos a tener que incorporar. Entonces, evitar prácticas inadecuadas que son muy comunes y que las deberíamos evitar, y es que nos dejemos el tapabocas como corbatín. Entonces viene un cliente, me subo el tapabocas, se va el cliente, me bajo el tapabocas. O sea, ese tipo de malas prácticas debemos irlas evitando. Entonces la invitación es que para evitar que nos tomen sobre el tiempo, como pasó con otros sectores, miren que las noticias van llegando como de un momento a otro, y abren construcción y abren manufactura y les tocó a todos correr para empezar a trabajar protocolos y eso. La invitación de hoy es que vayamos dimensionando cómo vamos a poder ir adaptando a nuestra realidad para que cuando salgan lineamientos oficiales del gobierno, seguramente pueda que algunas cosas se nos estén olvidando acá, o pueda que el gobierno sea más estricto en otras, pero ya tenemos un panorama general de cómo va a ser ese volver a la normalidad y cómo voy a poder capacitar a mis trabajadores con anticipación, porque ya voy a tener las herramientas o los documentos para poderlo hacer.
Entonces vamos a hablar de cómo llevar estas prácticas seguras al sector alojamiento. Cuando ustedes puedan acceder a las memorias que encuentran en la biblioteca de la Cámara de Comercio, van a encontrar un documento donde hay una columna que me habla del empleador y una columna que me habla del trabajador. Es importante que tengamos en cuenta que estas recomendaciones aplican para todos nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Si ustedes quieren hacer el ejercicio y mirar cómo las pueden aplicar en su casa también o en su entorno familiar, maravilloso, porque todo esto ayuda a que prevengamos. La responsabilidad social es de todos. Más allá de que vayan y nos visite una Secretaría de Salud, de que nos impongan una multa, de que nos cierren el negocio, de la cantidad de plata que voy a tener que perder si me multan o si no estoy trabajando, pensemos en que si no cumplimos estas recomendaciones, ¿cuántos de mis trabajadores se van a poder enfermar? Y no solamente trabajadores, sino los huéspedes o los familiares de mis trabajadores, y esto se va a volver una cadena imparable, porque hay cálculos. De hecho, por ejemplo, en Corea se hizo el seguimiento de que una sola persona infectó a 1000, ¿sí? Entonces hay unos modelos que hablan de estas altas tasas de dosis de transmisión. Entonces el compromiso tiene que ser absolutamente de todos para parar esas cadenas de transmisión, y por eso a hoy todos estamos muy juiciosos trabajando desde casa y nos están dejando salir como por algunos sectores económicos para que vayamos paulatinamente volver a nuestras actividades normales sin colapsar los sistemas de salud. Eso es lo que estamos escuchando todo el tiempo cuando nos hablan de aplanar la curva, que la curva se está aplanando. Lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es ganar un tiempo valioso, reforzar nuestros sistemas de salud para que nos pueda haber una suficiente capacidad instalada para que nos atiendan en caso tal de que nos enfermemos. Entonces, miremos todas estas recomendaciones en cómo nosotros estamos aportando a la sociedad y cómo todos nosotros estamos aportando a que nos recuperemos de esta pandemia que obviamente nos está dejando bastante golpeados económicamente. Entonces, las recomendaciones que están a la izquierda dicen empleador y las de la derecha dicen trabajador, y la idea es que trabajemos mancomunadamente para el cumplimiento de esa recomendación. Entonces, por ejemplo, una de las tareas del empleador, recomiéndale a tus trabajadores que realicen la autoevaluación diaria, la evaluación de síntomas diariamente. Eso lo está pidiendo el gobierno. Y muchas de las personas preguntan, Noelia, ¿eso cómo se hace? Es muy difícil. Vea, el gobierno tiene una aplicación que se llama Corona App, que la puedo manejar en todos los dispositivos inteligentes, en todos los celulares. Hace 3 preguntas súper sencillitas todos los días y él me clasifica y me dice, vea, usted puede salir, usted no puede salir, ¿cierto? Entonces, podría ser que una de las estrategias, que tomen el pantallazo a ese resultado y que se lo manden al empleador. Ah, es que yo tengo un trabajador que no tiene teléfono inteligente, que no tiene internet, que todos los días viene de una vereda que es cercana, porque también nos podría pasar. Entonces, a ese trabajador, entonces tengamos en las empresas y que todos los días nos mande chuleadito. Vea, jefe, hoy amanecí bien, hoy amanecí mal, ¿cierto? Para que lo puedan tener en cuenta. Definan preferiblemente una única entrada para sus trabajadores y tengan, si son muchos trabajadores, entonces tengan demarcados, señalizados los 2 metros de distancia, y evitemos el uso de planillas que se tengan que llenar porque el lapicero lo están pasando, porque estamos utilizando lectores de huellas en algunos lugares. El otro día una empresa de manufactura me llamaban y me decían, Noé, yo voy a capacitar a 30 trabajadores, yo ya estoy garantizando los 2 metros de distancia entre cada uno, ¿será que puedo llenar la planilla de asistencia y que ellos me firmen? Entonces yo le decía, vea, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos y tenemos que volvernos a estructurar. Es una tarea difícil para todos nosotros, o sea, incluso ahorita antes de empezar la charla hablábamos de que uno a veces sale y se le olvida llevarse el tapabocas y cuando llega a algún lugar, no, devuélvase que no tiene tapabocas. Es normal que a todos nos pase, entonces cambiemos la forma, que antes llenaban una planilla, entonces voy a tener que pensar en algo digital, que pongan el correo o que yo les mande una encuesta de Google todos los días y que la llenen, o tener acceso fotográfico, o sea, que yo todos los días o que de pronto el administrador se pare y chulee el solito, que sí llegaron todos o que apunte la hora, porque obviamente ese lapicero se vuelve un vector.
¿Qué hace uno con el lapicero? Se lo mete en la boca, lo coge un cliente, lo coge el otro compañero de trabajo, yo no sé quién se lavó las manos y quién no. Entonces, obviamente, todo eso se puede convertir en un vector. Entonces, definir el empleador cómo va a ser el registro de los trabajadores y obviamente el trabajador va a tener que cumplir como todas estas medidas de señalización de distancias, que hagamos juiciosos la fila y eso, ¿cierto? Disponer en cada una de las entradas del sitio de alojamiento internamente en cada ingreso de zonas comunes, área de desinfección. Entonces vamos a tener que poner alcoholes glicerinados o de pronto algunos sprays para que se desinfecten las suelas en los pasillos de habitaciones o en las áreas de recreación, ¿cierto? Vamos a tener que tener estos dispensadores o en los lugares donde ya yo tengo esos baños que son de uso social, mantenerlos siempre con dispositivos con agua, jabón y toallas de papel desechables. Mi compromiso como trabajador es desinfectar las suelas. Entonces resulta que yo tengo un trabajador que es el que va todo el día al mercado del pueblo y trae las frutas y las verduras que se van a utilizar ese día o sale una vez a la semana. Entonces, venga, cuando usted entre, tiene que desinfectarse los zapatos, voy a tener que desinfectar ese mercado antes de entrarlo a la cocina. Lo que hablábamos, por ejemplo, con el sector agroindustria o con el sector de estas fincas cafeteras, es, venga, si hay lugares de alojamiento cercanos o estas fincas de recreación que son cercanas y que se alquilan, podrían entre todos unirse y decir, vea, una vez a la semana al pueblo va a ir de esta finca y compra todo lo que se necesita, y a la otra semana va al otro de otra finca, porque hay algunos lugares en donde en los alojamientos tienen trabajadores que viven internamente y que son los que aportan y los que hacen como todos estos trabajos en estas fincas de recreación. Entonces, miren cómo pueden tener un apoyo social o comunitario con las fincas que tengan cercanas para minimizar estas posibilidades de contagio. Comuniquen a todos sus trabajadores las pautas de seguridad para el manejo de la ropa, los uniformes, acondicionar casilleros o vestieres para que los trabajadores puedan guardar sus objetos personales. Yo como trabajador evitemos llevar lo que no es necesario, tratemos de utilizar siempre el mismo par de zapatos y el mismo morral para yo evitar estar entrando y saliendo con diferentes bolsos o diferentes zapatos desde mi casa y poder tener un poco más organizado el tema de la limpieza. Comunique al trabajador todas las pautas de bioseguridad que se deben seguir sobre el desplazamiento. Entonces, si se va en bus, entonces que eviten tocar las barras de agarre, el celular, la cara. A mí me daba mucha emoción ver las imágenes del metro, de cómo se estaban cumpliendo las medidas de distanciamiento, pero también me daba mucha tristeza porque yo los veía agarrados de la barra y con el celular en la otra mano. Entonces yo decía, listo, y el tapabocas bien puesto. Entonces yo decía, listo, la barra de agarre la voy a tener que agarrar por a veces los arranques intempestivos o las frenadas que tiene o porque yo no tengo un muy buen equilibrio. Pero ¿qué pasa? Yo durante todo el recorrido no me voy a mantener con una mano agarrada y con el celular en la otra mano. ¿Yo qué hago generalmente cuando me canso? Cojo el celular con la otra mano, que ya puse la mano sobre esa barra que han agarrado no sé cuántos, ¿sí? Agarro el celular y agarro con la otra mano. Y eso lo hacemos todos los días y lo hemos hecho todos los días de nuestra vida, los que hemos andado en metro o en bus, ¿sí? Pero resulta que entonces yo ya después llego al trabajo, me quito los audífonos, cojo el celular y llamo a mi mamá, a mi esposo, a mi novio, amor, ya llegué. Y resulta que este celular ya está tocado por todos los que tocaron las barras de agarre. Entonces miren cómo vamos a tener que ir cambiando la mentalidad cuando vayamos en transporte público. Entonces, venga, si a usted le gusta escuchar música, cuando va en el metro, ponga la musiquita desde que salió de su casa y guarde el celular en el bolso y no lo toque más, ¿sí? Porque tampoco es que les vamos a decir, no escuchen nunca más música, pero eviten hacer esas manipulaciones innecesarias, porque entre más cosas toquemos con las manos sucias, más cosas nos van a tocar empezar a limpiar cuando lleguemos al trabajo o a la casa. Entonces evitemos ese tipo de prácticas. Lo mismo si vamos en vehículo particular o en bicicleta. Lávense las manos con jabón con jabón y agua y jabón cuando lleguen de la calle al trabajo. Recuerden que el alcohol glicerinado se pueden utilizar bases alcohólicas del 60% para arriba. Se les van a entregar unos links en donde ustedes pueden reforzar como todo esto que estamos hablando al respecto.
Cuando se vayan a hacer los procesos de limpieza y desinfección, entonces el empleador va a tener que definir cuáles son las sustancias que se van a utilizar, los elementos de protección personal que se van a utilizar, y yo como trabajador debo tener claras las indicaciones y los usos que me dan esas etiquetas. A veces utilizar más no necesariamente es mejor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nos están hablando de que limpie con hipoclorito y haga una dilución 1:10. Pero como uno piensa como uno dice que eso si lo uso puro me limpia más y entonces desinfecto más. No necesariamente, porque miren que eso podría generar una afección o respiratoria o en la piel si yo soy sensible a esa sustancia. Entonces me quedo todo completamente desinfectado, me estoy gastando una cantidad de producto innecesariamente, pero mi trabajador pueda que haya quedado con una reacción alérgica. Entonces a veces no siempre hacer más significa que sea del todo mejor. Entonces, la invitación es a que desinfecten sus puestos de trabajo, las herramientas que utilizan. Recuerden que el transmisor son las gotas de saliva, entonces yo tengo que limpiar el mouse, tengo que limpiar el computador, tengo que limpiar el teclado. Si estoy en la cocina, entonces los utensilios que son de uso compartido, los cuchillos, las tenazas. Si soy de la jardinería, las tijeras, los utensilios con los que se limpian las piscinas, o sea, todo aquello que sea de uso compartido, entonces yo lo voy a tener que limpiar y desinfectar antes y después para que las otras personas lo puedan seguir utilizando. Lo que les decía, eviten cualquier elemento decorativo que no sea necesario. Reforcemos mucho el uso correcto de mascarillas y de guantes. En algunas actividades, por ejemplo, para actividades de limpieza, se utilizan guantes, ¿cierto? A veces se utilizan guantes de colores para yo poder identificar. Entonces, yo digo, si los guantes son verdes, la persona de servicios generales los está utilizando para hacer limpiezas de oficinas o de áreas administrativas. Y si los guantes son rojos, es porque está recogiendo todo lo que tenga que ver con residuos biológicos, entonces la sacada de las canecas, la recogida de las basuras. Entonces, tratemos de ir adaptando como todas estas dotaciones para que podamos tener claro cómo es. Si son guantes de caucho, entonces que el guante de caucho que es reutilizable lo van a tener que lavar y dejarlos en un lugar para que se sequen bien y se puedan utilizar en el próximo turno. Hagan uso correcto de todos los elementos de protección personal. Si en algún caso se les llega a presentar un huésped o un empleado que viva en el hotel con sintomatología positiva para COVID, entonces ya hay un protocolo del ministerio que me habla sobre el aislamiento, ahorita lo vamos a ver, pero entonces tengo que reportar a las entidades territoriales de salud para que me digan cómo va a ser ese aislamiento de ese huésped o cómo va a ser el aislamiento de ese trabajador según las recomendaciones que me den las autoridades. Definan unos canales de comunicación, porque a veces el administrador no está a las 24 horas y quedan la recepcionista y queda el personal que apoya servicios generales, queda solo en el hotel. Entonces, ¿qué pasa si en la madrugada alguien se levanta y dice, ve, yo tengo sintomatología, ¿cómo vamos a hacer? Entonces definan unas líneas de llamadas de cómo se van a apoyar con todo eso. Se tienen que extremar las medidas de bioseguridad. Si trabajan en áreas de cocina, restaurantes, bares, tienen que seguir cumpliendo todos los protocolos de seguridad para manejo de alimentos. Aquí están algunos links que ustedes van a poder revisar, sobre todo el Ministerio de Salud y de la página de Sura, para que tengan un poco más de conocimiento. Todo el tema de distribución de personas, distanciamiento social, ya lo hablamos, y manejo seguro de residuos también ya lo hablamos. Aquí ya hablamos también del recorrido casa, trabajo, casa. Tengan en cuenta que si van en moto o en bicicleta, eviten prestarse los cascos, limpien los manubrios, limpien los cascos todos los días. Si vamos en carro, limpiemos el cinturón de seguridad, los botones de control que tenemos de las direccionales, las luces, la radio, todo, la caja de cambios, el freno de mano. Todo esto que nosotros utilizamos en el día a día, así seamos nosotros solitos los que utilicemos el carro, la moto, la bicicleta, tenemos que tener estos protocolos de limpieza y desinfección. Al llegar a nuestra casa, quitémonos los zapatos en la entrada. Antes de tener contacto con nuestra familia, cambiémonos la ropa. Si es posible bañarnos inmediatamente, hagámoslo.
Si no podemos bañarnos, entonces hagamos un buen lavado de manos luego del cambio de ropa. Mantenga la ropa de trabajo separada de la ropa personal. Desinfecte todo lo que usted haya manipulado en la calle. Si llegó con las compras del mercado o le llegó un domicilio, desinféctelo y déjelo seco antes de guardarlo en la despensa o en la nevera. Entonces aquí, para que ya vayamos finalizando, les voy a dejar en esta presentación esta Corona App. Corona App es la aplicación del gobierno, es súper fácil de utilizar. Ahí todos los días cuando nosotros nos registramos me pregunta cuál es mi sintomatología diaria, incluso me pregunta que si yo quiero registrarla de una persona de mi familia, entonces la podríamos descargar en nuestros celulares para que vayamos sabiendo, y si tenemos algunos trabajadores que no puedan tener acceso a esta aplicación, entonces copiarles las preguntitas y dárselas como en un papelito para que ellos todos los días nos hagan la lista de chequeo. Está en la sección de la biblioteca de la Cámara de Comercio de Medellín, en donde ustedes van a poder encontrar reposadas las memorias y la grabación de esta videoconferencia. Cuando quieran volver a ingresar, aquí les van a quedar, estas por ejemplo son las de agroindustria, pero quedan varias de todos los sectores económicos, entonces por aquí las van a poder revisar. Y aquí les tengo abierto el documento del ministerio donde están lineamientos para el manejo del aislamiento en hotel. Esto es, la última versión fue de marzo 21 del 2020, y aquí hablan de los cuidados que se deberían tener en caso tal de que yo tenga que aislar a algún trabajador o algún huésped, ¿cierto? En mi hotel cuando se presente de pronto la enfermedad y se tenga que quedar ahí. Están recomendaciones de manejo de limpieza y desinfección. Acá está un poco más detallado lo que hemos hablado en el espacio de hoy para que lo puedan tener presente. También tenemos en el micrositio de Sura, que en estos momentos es de libre acceso para todo el mundo, independiente de a qué ARL cotizan o de qué EPS cotizan, o si no están cotizando en estos momentos, no hay ningún inconveniente. Esta información es de libre acceso para todos los sectores económicos y para todas las personas. Entonces, miren, me voy a devolver aquí un momentico. Hay un link que dice empresas, ¿cierto? Y aquí hay un link que dice reactivación económica. Y aquí en reactivación económica está qué es lo primero que deben hacer. Entonces aquí están como todas las recomendaciones para la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y aquí está la encuesta de estratificación individual. Yo lleno los datos de mi empresa, se me genera una URL o un link que yo puedo compartir por WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico. Y la idea, miren, los resultados serán enviados a las 7:30 de la mañana al correo electrónico que ingresaste, siempre y cuando tengas nuevas respuestas diligenciadas. O sea, todos los días en la mañana se me va a actualizar, siempre y cuando hayan cambiado las respuestas. Y dependiendo de los resultados, aquí me dice, vea, si ese trabajador tiene alto criterio de vulnerabilidad y me da unas recomendaciones, si tiene bajo criterio de vulnerabilidad me da unas recomendaciones, o si no tiene criterios de vulnerabilidad me dice qué tengo que hacer. Entonces, esto es un ejercicio muy chévere que podríamos ir haciendo con nuestros trabajadores desde este momento para que vayamos conociendo sus estados de salud y la condición en la que están viviendo ahora, para que cuando se reactive este sector yo ya tenga un poco claro el panorama de qué debería hacer. El hecho de que de pronto lo apliquen hoy o mañana no me exime que no lo vaya a aplicar 1 o 2 días antes, porque las condiciones en las que yo vivo pueda que cambien. A hoy, si me aplican la encuesta hoy, yo voy a responder que no vivo con nadie que tenga COVID-19, pero resulta que este sector se va a activar en 15 días o en 20 días, y en estos 15 a 20 días se enfermó mi mamá o mi abuela de COVID-19. Entonces, la invitación es que esta encuesta, si quieren pueden ir haciendo la prueba desde ahora, pero que la apliquen muy cercana a la fecha en la que ustedes vayan a empezar a trabajar, para que tengan conocimiento del estado actual de sus trabajadores. Aquí también les queda el link donde pueden ingresar algunos videos. Está un espacio de salud mental donde hay recomendaciones de ejercicios, de películas que se pueden ver, de actividades para realizar en familia. Entonces aprovechen toda esta información que les estamos brindando en la mañana de hoy para que ustedes puedan tener acceso a ella. A mí de lo que más me gusta de este trabajo es juntos nos recuperamos, todos estamos dispuestos a trabajar
desde nuestras áreas, con nuestros conocimientos, para que sea un retorno seguro al trabajo. Entonces vamos a darle paso a Beatriz para que revisemos las preguntas que puedan tener ustedes en la mañana de hoy. Beatriz. Hola Noelia, bueno, muchísimas gracias, de verdad que mil gracias por transferirnos todos estos conocimientos y con unos ejemplos muy claros y muy aplicables para las diferentes modalidades de alojamiento. Estoy segura que los empresarios van a tomar muchas de estas recomendaciones y que quedaron con una gran cantidad de luces también para poder implementar procesos. Vamos a ver entonces qué preguntas nos están haciendo ellos, cuáles son algunas de sus inquietudes. Veo que el chat también ha estado muy, o sea, que ha estado muy movido, podemos decirlo así. Entonces nos vamos con la primera pregunta. Nos dicen acá, ¿los huéspedes en este caso tendrían que dormir en camas separadas o cuál es la recomendación? Mira, en estos momentos no nos han dado un lineamiento en específico, ¿cierto? Eso es como si el gobierno en estos momentos nos dijera que los esposos no pueden dormir en la misma cama. Entonces va a depender del tipo de huésped y si es un hostal y si son conocidos o si son desconocidos. Es un poco exagerado poder dar una notificación en estos momentos al respecto porque no han salido lineamientos específicos en donde me digan que se prohíbe que comparten las camas o que es un lineamiento obligatorio en estos momentos. Entonces ya ahí sí nos tocaría esperar en específico las recomendaciones que nos dé el gobierno cuando se vaya a reactivar el sector. Ok, muchísimas gracias. De ahí también nos está dando como una alerta en el sentido de que debemos estar muy pendientes porque las recomendaciones obviamente están cambiando permanentemente. O sea, realmente lo único que tenemos en este momento claro es que las cosas van a ir cambiando y van a ir evolucionando de acuerdo a cómo sean como los comportamientos del COVID-19. Así es, Beatriz, eso es muy importante porque mira que, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la pandemia, nos decían que tapabocas no, que solamente los que estuvieran enfermos y solamente para los trabajadores del sector salud, y mira cómo han ido cambiando esas recomendaciones y a hoy ya todos tenemos que utilizar tapabocas. Entonces, sería un poco exagerado yo poderte decir hoy que tienen que dormir todos en camas separadas y que todos los alojamientos salgan a cambiar todo y que después el ministerio diga, no, si pueden compartir las camas. Entonces, la invitación es que estén revisando constantemente la página de la Cámara de Comercio o la página del ministerio, que es donde van saliendo como esas recomendaciones ya de manera oficial. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta nos dice así, muy buenos días, ¿qué recomendaciones de distancias y otros factores podemos implementar en los comedores específicamente? Bueno, mira, en los comedores, el tema ahorita del distanciamiento social me habla de los 2 metros, ¿cierto? Obviamente va a ser difícil que yo en una sola mesa siente a miembros de la misma familia a 2 metros. Entonces yo lo que podría ir haciendo ahora es reorganizando los aforos, que era una de las recomendaciones que estábamos viendo ayer de referencias como con España, es que los aforos van a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 20 mesas en mi salón del restaurante y entre esas mesas no hay 2 metros de distancia, yo podría ir pensando, venga, ¿cuánto espacio tiene este salón de este restaurante y cuántas mesas me cabrían para respetar esos 2 metros de distancia en caso tal de que el lineamiento salga para los restaurantes y para los hoteles, en que esos espacios también se deberían revisar? Entonces seguramente ya voy a pasar de tener 10 mesas a tener 3. O si el espacio es muy grande, pueda que me digan, ah, no, yo puedo seguir con mis 10 mesas porque me están dando los 2 metros. Entonces vayamos pensando como en esos temas para irlos modificando. ¿Qué puedo ir pensando adicional de pronto en los espacios de restaurantes, adicional al distanciamiento social? Venga, voy a poner dispositivos con alcohol glicerinado para que cuando los huéspedes ingresen se limpien las manos antes de ingresar al tema de acceder a la comida. Voy a cambiar los horarios de pronto de alimentación, entonces voy a tener horarios en los que ya no, el desayuno no va a ser de 6 a 10, sino que los voy a implementar, no sé, por pisos. Entonces el piso 3 salga a desayunar a tal hora. O sea, son medidas que hoy suenan locas, pero que me van dando luces
a cómo voy a hacer eso, o que yo puedo ir fomentando de pronto el tema del room service, de la atención a la habitación, para yo minimizar y no colapsar ese servicio del restaurante. Cómo va a ser, si puedo tener alguna barrera física de pronto con el personal de la barra, o evitar utilizar los puestos de la barra, también son cosas que yo podría ir pensando para el tema del distanciamiento social. Perfecto, yo también agregaría ahí, Noelia, que podríamos, si bien es cierto, el tema de las mesas es muy importante, hay que tenerlo muy presente, también puede ser muy importante mirar cómo hacemos esas divisiones entre los comensales, ¿no? Porque si vamos a tener una mesa que la van a compartir, no sé, 2, 4, 6 personas, también podríamos mirar qué barreras, como tú misma nos mencionabas hace un ratico, podemos tener allí para poder preservar, digamos, como el espacio de las personas. Exactamente, exactamente, y mirar cómo de pronto puedo fomentar la limpieza de los zapatos antes de que entren a ese salón, entonces de pronto tener algunos aspersores que me sirvan para limpiar las suelas de los zapatos, tener habladores para recordarles a los comensales el cumplimiento de esas normas antes de ingresar allá. Porque acuérdate que aquí hay algo muy importante, y es que para comer yo no voy a poder utilizar el tapabocas, ¿sí? Obviamente para comer me lo voy a tener que quitar, va a haber un alto contacto, o va a haber, por decirlo así, no sé cómo explicarlo, pues gran cantidad de gotas de saliva de diferentes personas que seguramente ni siquiera están como en el mismo viaje juntos. Entonces yo, como no voy a poder utilizar el tapabocas, voy a tener que reforzar el tema de limpieza, y voy a tener que reforzar el tema de distanciamiento social. O sea, cada vez que yo no puedo utilizar una de estas medidas, sin duda alguna las otras las voy a tener que reforzar con mucha más razón. Perfecto. Otra pregunta que está muy relacionada incluso con el punto anterior, nos preguntan aquí, en el caso de los hostales y de las habitaciones compartidas, ¿qué medidas deben tomarse? Bueno, como te decía en el momento, no han salido lineamientos en donde me digan que estas habitaciones no se van a poder compartir o no. Seguramente ese va a ser alguno de los lineamientos que sale, pero recuerden siempre el principio de distanciamiento social. Si en un hostal la distancia entre una cama y otra no me cumple esos 2 metros, seguramente no voy a poder tener esa habitación compartida en el hostal, ¿cierto? En caso tal de que yo pueda utilizar esa habitación compartida porque son todos del mismo grupo de viaje, ¿cierto? Porque no es lo mismo yo compartir la habitación en un hostal con alguien que viene en un plan diferente al mío, que viene como en otra actividad, a que yo venga con un grupo de amigos y todos tengamos el uso compartido de esa habitación. Sin duda alguna voy a tener que reforzar el tema de la limpieza y desinfección, todo el tema de lavado de manos. Voy a tener que reforzar el tema del recambio de las ropas de cama seguramente, ¿sí? Entonces, acuérdate que en las habitaciones me va a pasar lo mismo que me pasa en el comedor. Yo en la habitación no voy a tener que utilizar el uso de tapabocas, entonces, porque obviamente estoy haciendo actividades ya como más en solitario en teoría, o me estoy lavando los dientes o me estoy bañando, entonces va a ser prácticamente imposible el uso de ese tapabocas. Entonces yo creo que una de esas recomendaciones para los hostales es, venga, esa habitación de ese hostal compartida es de personas que vienen en el mismo viaje o son personas en viajes diferentes, porque seguramente también por salud mental algunas personas de viajes diferentes vayan a quedar un poco traumados, por decirlo así, con el tema del coronavirus y no quieran compartir habitaciones. Entonces yo voy a tener que ir pensando también en qué opciones o cómo voy a reinventar ese hostal y cómo voy a garantizar esas distancias, por decirlo así, entre desconocidos. Voy a tener que reforzar la limpieza de los baños, porque en los hostales no solamente la habitación es compartida, sino muchas veces los baños también son compartidos, ¿cierto? Entre varias personas. Entonces también voy a tener que reforzar los temas de limpieza y desinfección en esos baños que sean compartidos. Ok, la pregunta siguiente, digamos que tiene dos aspectos. El primero ya fue contestado en la pregunta anterior, que tiene que ver también con restaurantes, entonces no va a tomar como el atrevimiento y a su vez elaborar esta pregunta como un poco más, orientarla hacia lo que estamos mirando en este momento. Sería cuáles son las recomendaciones para el camping, o sea, para quienes tienen modalidad de camping, y también aquí
nos mencionan y del turismo de aventura. Entonces pensaría yo que la pregunta va más a cuáles serían las recomendaciones para la modalidad de alojamiento tipo camping y si tienes conocimiento de cuáles serían las recomendaciones para las personas que vienen a esa modalidad de alojamiento a hacer actividades de aventura, que básicamente son al aire libre. Mira, en estos momentos no hay normatividad ni hay lineamientos a nivel nacional relacionados con estas actividades, sobre todo porque en el camping o estos deportes de aventura son herramientas, por decirlo así, o equipos de uso compartido. Entonces, poder salir a dar un lineamiento hoy sería un poco irresponsable de mi parte o exagerado. Yo creería que es mejor que esperemos los lineamientos nacionales para mirar en específico qué sale para este sector turístico. Pero sin duda alguna, recuerden siempre los cuatro criterios: lavado de manos, higiene respiratoria, distanciamiento social y uso de tapabocas. Entonces miremos cómo podríamos ir adelantándonos a eso dentro de esas actividades, pero a hoy no hay un lineamiento nacional relacionado con este turismo de aventura. Okay. La otra pregunta es, ¿cuál sería la recomendación del uniforme que debe llevar el personal de primera línea? Cuando estamos hablando del personal de primera línea en el alojamiento, estamos hablando del que tiene ese contacto directo con los huéspedes, ¿no? Como los meseros, las camareras, obviamente la recepción, que es el primer contacto que tiene un huésped cuando llega a una modalidad de estas de alojamiento. Exactamente, miren, recuerden que las vías de acceso al microorganismo son 3: ojos, nariz y boca, ¿cierto? Entonces, supremamente importante que todos estos trabajadores que son de primera línea van a tener que utilizar el tapabocas o la mascarilla de tela, obviamente porque esa va a ser la primera barrera que yo voy a tener que poner en cuanto a los huéspedes. En cuanto a la ropa, todavía no han salido recomendaciones a la ropa que tenga que ser de algún material especial o algo. Lo que sí podemos hacer, que generalmente pasa en casi todo este sector, es que ellos utilizan un uniforme diferente a la ropa que vienen desde la casa. Entonces, por ejemplo, si ellos hoy salen con el uniforme puesto desde su casa y ya con ese trabajan todo el día, la recomendación sería, venga con el uniforme guardado en el bolso, ¿sí? Y venga con ropa de calle y cámbiese aquí en el hotel o en el hostal y ya ahí sí póngase el uniforme. La otra recomendación al respecto, que estos uniformes sean de lavado diario. Yo sé que puede sonar absurdo que yo se los diga, pero hay muchas personas que utilizan el mismo uniforme 2 días o 3 días, a veces sin lavarlo, dependiendo de las condiciones climáticas o porque no tienen las condiciones para lavarlo todos los días o no tienen la suficiencia de uniformes. Entonces la recomendación ahí más bien sería, ese uniforme que usted utiliza, utilícelo un solo día, ¿sí? Porque a veces los vemos muy bonitos como con unos chalequitos y ese chalequito no lo lavan, sino que lavan pues la camisa que va por debajo. Entonces que tengamos la suficiencia para hacer más bien el lavado diario de esta ropa y que les pongamos y que les podamos dar que por turno tengan como esa accesibilidad al uniforme. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Si ustedes tienen lavandería dentro de su alojamiento, podría ser que dentro de esa misma lavandería se haga el lavado de esos uniformes para evitar que ellos los tengan que llevar a sus casas, por ejemplo. Esa podría ser alguna de las opciones. No es una camisa de fuerza, no es obligatorio, pero eso podría ser una de las recomendaciones para minimizar que ese uniforme que yo utilicé todo el día, con el que estuve en contacto con todos los clientes y que estuve de primera línea, yo lo lleve a mi casa a lavarlo con el resto de la ropa. Esa podría ser alguna de las opciones. Pero en cuanto a características de tela o que tenga que cambiar el uniforme, todavía no hay un lineamiento. La idea es que podamos seguir utilizando la misma ropa, pero entonces lo que vamos a reforzar es el tema de la frecuencia y el lavado de esta ropa. Viene otra pregunta con relación a los guantes, pero me parece interesante porque es para el uso de los guantes para el personal de la recepción sería indicado, es porque este tiene contacto con documentos que también han pasado por manos de los huéspedes. Mira, esa pregunta, Beatriz, es supremamente difícil porque, de hecho, ahorita en la resolución 666 que salió para activar el resto de sectores económicos, por ejemplo, dice, si mal no recuerdo, que se tienen que utilizar guantes en el transporte público.
Y aquí hay dos posiciones muy grandes al respecto y estamos los que estamos en contra del uso de los guantes, porque es que los guantes te dan una falsa sensación de seguridad, ¿cierto? Los guantes te hacen creer que tú tienes las manos limpias y en efecto, al interior del guante tú tienes las manos limpias, pero tú con esos guantes estás recibiendo los papeles, la tarjeta de crédito del que te está pagando, estás devolviendo dinero, estás haciendo un montón de cosas, pero al mismo tiempo, con esos guantes, durante esa actividad, tú estás tocando el mouse, estás contestando una llamada telefónica, ¿cierto? Entonces, mira que tienes las manos limpias, pero todo el resto de herramientas de oficina que tú tienes ahí en la recepción están quedando contaminadas con eso que tú estás haciendo. Entonces, tú después te quitas los guantes y tú dices, sí, tengo mis manos limpias, no me las tengo que ir a lavar, pero cogiste el teléfono y el teléfono estaba sucio porque no lo limpiaste y no lo desinfectaste después de, o cogiste el lapicero. Entonces, te va a dar una falsa sensación de seguridad de que efectivamente tú tienes tus manos limpias, pero todo tu entorno va a seguir estando sucio. Entonces, yo pienso que es un tema muy delicado el usar guantes todo el tiempo. Aquí la idea es más bien fomentar el uso, fomentar el lavado de manos. De hecho, en la resolución 666 me habla del uso de guantes no estériles o de caucho, pero me dice que tengo que reforzar el lavado de manos. Entonces, el hecho de que yo utilice guantes y que le deje guantes a la recepcionista no me exime del lavado de manos ni de aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de todo eso que queda ahí y del uso de la mascarilla, porque recuerden que la vida media de este microorganismo en lugares como el papel o el cartón puede llegar a ser desde 48 horas. Entonces, sí, yo dejo el arrume de papeles de las facturas o de lo que sea que tengo ahí en la recepción y pueda que el animalito me quede ahí vivo, el microorganismo me quede ahí vivo. Entonces, por eso es que se recomienda, si van a utilizar los guantes, como lo dice la norma, es que no nos olvidemos de las otras recomendaciones de limpieza y desinfección y del lavado de manos constante, porque obviamente me va a dar una falsa sensación de seguridad. Okay. Aquí nos hacen otra pregunta que me parece que es muy importante y aplica para algunas de las modalidades de alojamiento de las que estamos, pues de los que tenemos en este momento acá. Y nos preguntan, ¿qué recomendaciones tienen para el manejo de las zonas húmedas? Algunos de ellos tienen piscina, tienen jacuzzi, tienen turco. ¿Hay alguna recomendación especial? ¿La ley ya se pronunció? O sea, ¿ya tenemos reglamentación para saber su manejo o debemos continuar esperando? Debemos continuar esperando, Beatriz, porque mira que incluso en las unidades residenciales hoy, todo este tipo de zonas comunes como piscinas, turcos, jacuzzi, gimnasios, a hoy, incluso en unidades residenciales se encuentran cerrados. Entonces no hay lineamientos ni siquiera para unidades residenciales, mucho menos lo tenemos pues como para ya el sector turismo. Tocaría esperar cuáles van a ser las recomendaciones previo a que se reactive el sector, que nos digan desde el gobierno cuáles van a ser los lineamientos para el uso de estas zonas comunes. Ok, viene otra pregunta que también me parece bien interesante y aplica básicamente para hostales, camping, pensaría yo, bueno, y también para algunos apartahoteles, ¿no? Y es la de cómo manejar en los hostales los baños y las duchas que se utilizan, porque pues obviamente son compartidos y las utilizan diferentes personas de diferentes grupos familiares o diferentes grupos de amigos que viajan juntos. ¿Alguna recomendación en especial? Ahí el tema de aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección me parece la logística un poco complicada. Yo creo que es más fácil esperar los lineamientos del gobierno nacional en cuanto a eso, porque para esos baños de uso compartido o esas duchas compartidas me aplica lo mismo que los saunas o las piscinas, ¿cierto? Vendría siendo más o menos lo mismo y son zonas que son difíciles de acceder y que tú no le vas a poder decir al huésped cuando salga un grupo de personas de bañarse, espérese un momentico, yo limpio y desinfecto para que entren los otros. Entonces, yo creo que es más fácil, esperemos cuál va a ser el lineamiento nacional, que nos digan, no sé, cada cuántas personas se debe limpiar o cómo debe ser el proceso para que podamos tener una respuesta más acertada al respecto. Porque por el momento la recomendación sería constante limpieza y desinfección y tener en su protocolo de seguridad que esto se aplique no solo diariamente, sino varias veces al día. Pero pueda que el gobierno después nos salga y nos diga, vea, se tiene que lavar y desinfectar estos baños cada, no sé,
cada 2 huéspedes, no sé, entonces esperemos más bien a que el gobierno nos saque unos lineamientos en específico para que podamos tener una respuesta más clara al respecto. Ok, aquí hay una persona, uno de los empresarios que está conectado, que tiene una preocupación muy válida. Nos comenta que él tiene una empleada con más de 60 años de edad y que quisiera saber si esta persona puede continuar con sus labores normales. Mira, en estos momentos la resolución 666 que salió con el protocolo de bioseguridad para sectores diferentes al de salud, que son los que están activos ahora, que son construcción y manufactura, en esa resolución dice que los mayores de 60 años son vulnerables, ¿cierto? Y la invitación es a la reconversión laboral, o sea, mire cómo le puede modificar las funciones de trabajo a esa persona para que las haga desde su casa. En el sector turismo es obviamente muy difícil porque vaya uno a saber qué función tiene esta persona mayor de 60 años, pero la recomendación es que por lo menos estas personas siguieran haciendo trabajo desde casa porque no hay como recomendaciones para que puedan salir en estos momentos. Okay. Tenemos otra pregunta por acá que aplica más para los hoteles y para los apartahoteles. Nos preguntan o nos dicen mejor si hospedo turistas pacientes, es decir, que vienen a tratamientos médicos o cirugías a nuestra ciudad, ¿debo tener algunas medidas adicionales? Sin duda alguna va a salir un protocolo de bioseguridad que sea adaptado a alojamiento, independiente de que sean turistas pacientes o que sean turistas de aventura, ¿cierto? Pero sin duda alguna ese protocolo seguramente va a ser más estricto en esos turistas pacientes, porque son turistas que seguramente se están recuperando de una cirugía que ya le hicieron en el alojamiento y que se van a tener unas condiciones de bioseguridad diferentes y que van a ser más estrictas para ellos. Pero hasta el momento no nos han salido lineamientos en específico para este sector. Ok. En el caso de un restaurante, ¿qué sería lo más recomendable para desinfectar la vajilla? Entendía como los platos, los cubiertos, los vasos que utilizan permanentemente los huéspedes que están allí, o deberían utilizar desechables. Esa pregunta es difícil porque el tema de sostenibilidad ambiental también es complicado, ¿cierto? Estamos tratando de ayudar al medio ambiente y obviamente el uso de desechables en un restaurante hace como más difícil el proceso. Recordemos que la capa del virus de grasa se rompe con agua y jabón. En ese orden de ideas, si yo tengo un buen jabón o un buen quitagrasa para lavar los utensilios de cocina, es una buena medida. Podría adicionar algún desinfectante, un amonio cuaternario, un hipoclorito. Hay unos listados que se encuentran dentro de la resolución 666 donde está el listado de los desinfectantes que se pueden utilizar, entonces lo podría utilizar. Pero acuérdense, muy importante, que yo no puedo mezclar algunos productos químicos, lo que yo les decía ahorita en la charla, hacer más no necesariamente es mejor. Entonces me van a decir, voy a coger el jabón que yo utilizo regularmente y le voy a echar un chorro de hipoclorito y con eso limpio. No, porque podría inactivarse alguno de esos productos químicos primero, se podría generar alguna reacción química que no es buena para la salud de las personas. Entonces no necesariamente hacer más es mejor, podríamos irnos solamente con un buen jabón detergente de platos y hacer un buen lavado y una buena limpieza mecánica de los cubiertos, de los tenedores, de pronto dejarlos remojados en agua y jabón más tiempo, podría ser alguna de las medidas, pero no necesariamente voy a tener que incorporar un desinfectante y en caso tal de que lo quiera incorporar, entonces me va a tocar hacerlos por paso porque no voy a poder mezclar el agua y el jabón con ese desinfectante porque podría ser peor. Entonces, la recomendación yo creo que sería mejor seguir utilizando agua y jabón que desechables, porque obviamente el desechable, ¿cómo voy a hacer el descarte de todos esos desechables? Se me van a aumentar los residuos, ¿cierto? Voy a tener que tener unos cuidados más especiales porque ahí quedan como restos de comida y todo eso. Entonces yo creo que la recomendación sería mejor reforzar el tema de cómo lo estamos lavando hoy con agua y jabón.
Ok, aquí siguen llegando las preguntas, o sea, lo que quiere decir es que el tema es bien interesante y que hemos acertado pues con las necesidades de los empresarios, entonces vamos a tratar de agilizarlo para que le podamos dar en este espacio que tenemos programado respuesta a todos. La pregunta ¿es válido usar el amonio cuaternario para las tareas de desinfección? Sí, mira, este tema del COVID-19 es muy cambiante, ¿cierto? Porque obviamente este virus nos puso como contra la pared a todos y las medidas van cambiando todo el tiempo. A hoy sí hay evidencia de su uso, ¿cierto? Pero recuerden, más importante que el amonio cuaternario, que el hipoclorito, que el alcohol, agua y jabón. Entonces yo lo que podría hacer es primero limpiar las superficies con agua y jabón, y luego de que ya retire ese agua y jabón, sí podría reforzar con un amonio cuaternario o con un hipoclorito. ¿Listo? Perfecto. Bueno, otra pregunta que me parece bien interesante es, nos saludan, primero nos dicen muy buenos días y nos dicen, al realizar el protocolo de bioseguridad, ¿se debe de enviar copia de este a la ARL? Ve, en estos momentos, quienes deberían, por lineamientos nacionales, enviar estos protocolos es solamente el sector construcción. ¿Qué está pasando? Que algunos municipios en sus lineamientos locales están pidiendo el envío de esos protocolos. Entonces, toca mirar de acuerdo al municipio cuál es el lineamiento del municipio y se exige que ese protocolo deba ser enviado a ARL o al ministerio, o incluso tocaría esperar el lineamiento nacional que nos salga en específico para este sector, a ver qué nos dice el ministerio antes de. Bueno, la otra pregunta que nos hacen aquí es ¿qué hacer o dónde ubicar una mujer embarazada que por su labor no es posible realizar el trabajo desde casa? Toca mirar las condiciones de las funciones y todo, o sea, poderte dar esa respuesta desde ahora acá es muy difícil porque cada condición de cada mujer embarazada es diferente. La invitación que nos hace la normatividad es a reconversión de las funciones, entonces toca mirar qué otras habilidades puede tener ella o qué otro apoyo me puede prestar de pronto a nivel administrativo para que apoye algunas tareas administrativas que pueda seguir haciendo desde casa mientras tanto. Ok, nos saludan y nos dicen muy buenos días y la pregunta es, ¿debo evitar alojar un huésped que no cumpla con los implementos de seguridad, es decir, el tapabocas, los guantes, los enunciados acá durante la presentación? Sí, o yo como dueño del alojamiento podría tener la dotación de estos también para mis huéspedes. Todo va a depender de la economía. ¿Qué me sale más caro? ¿Decirle a un huésped que no entre o darle yo los elementos de protección personal en caso de que no los lleve? ¿Cierto? Ahí queda como la dicotomía de qué hago. ¿Le digo al huésped que no o voy a tener yo dotación de estos elementos de manera desechable para que ellos también los usen? Ya ustedes entran a mirar por temas económicos que les sale más fácil y tocaría esperar a ver qué lineamientos o qué obligaciones nos hace el ministerio para mantenerse al interior de los alojamientos y ya ahí poder hacer eso. ¿Qué le recomiendo más fácil en vez de decirle que no? Cuando hagan la reserva, si son de los que hacen reserva, entonces, así como nosotros poníamos antes, recuerde que la entrada es a las 11 de la mañana y que el checkout es a la 1 de la tarde, que este costo no incluye impuestos, que incluyamos también en esas recomendaciones que se dan con la reserva, en caso tal de que ya el ministerio nos diga que se va a requerir esto, entonces recuerde traer sus elementos de protección personal, ¿cierto? Esa podría ser una de las recomendaciones, pero yo los invito a que también tengamos un plan B en nuestra dotación, porque pues muy maluco uno tener el huésped ya ahí listo para entrar, para pagar y decirle no se puede quedar aquí porque no trajo EPPs y yo poder tener la oportunidad también como empresario de decirle, vea, se los vendo o se los cobro en el alojamiento. Bueno, en fin, ya ustedes pueden mirar si lo dan como un servicio adicional o si efectivamente le van a decir que no. Lo importante es que los vayan sensibilizando diariamente con este tema y que tengan unas normas de uso comunes, en qué lugares los pueden utilizar y en cuáles no, para que ellos también se vayan sensibilizando y sean responsables con el tema. Cuando realizamos el registro, normalmente el huésped y el recepcionista firman.
¿Es mejor que el huésped no haga la firma de los documentos? Eso es un tema legal y ya ustedes tendrán que mirar también desde los aspectos legales de facturación y de todo lo que tiene que ver con DIAN y pues como con otros lineamientos jurídicos, cómo son los lineamientos, porque es muy maluco yo decirles ahora que no firmen y resulta que después la DIAN les levanta una no conformidad porque todas esas facturas deberían infirmadas. Entonces, de pronto pensar en la posibilidad de dispositivos electrónicos para la firma que sean de fácil limpieza o que, por ejemplo, el recepcionista tenga un lapicero diferente para firmar con el que firma el huésped. O sea, ir pensando en un plan B, porque no sabemos, acuérdense que aquí confluyen y el resto de lineamientos legales van a seguir funcionando y si esa firma es uno de esos lineamientos legales, yo lo que debería entonces es reforzar mis protocolos de bioseguridad o mirar un plan B, pero bajo ninguna circunstancia podríamos decir hoy que vamos a eliminar esa firma porque podría tener unas implicaciones legales y comerciales diferentes. Muchas gracias. Como tenemos también conectados personas de otros lugares fuera de Medellín, obviamente nos están preguntando acá, si tengo un hotel al frente del mar en una zona con muy poca disponibilidad de agua potable, tanto huéspedes como empleados podrían lavarse las manos periódicamente en el mar. Ay, Dios mío, esa pregunta es muy difícil. Hay unas recomendaciones relacionadas con el consumo de agua potable. Eh, y dentro de los lineamientos del ministerio me dice que yo como empresa debo garantizar esos recursos mínimos de agua potable, de jabón. Entonces, bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar el lavado de manos de agua potable, hacerlo con el mar. No lo veo viable realmente. La otra Porque pregunta. igual estaría contaminando el mar también con el jabón y todo eso, bueno, y la basura, y hay un montón de temas aquí ambientales al respecto, entonces tendríamos que mirar a ver qué sale al respecto. Bueno, al llegar el huésped al alojamiento turístico, ¿qué debo hacer si llega de afuera? O sea, él debe bañarse de inmediato, pues viene de su casa en algunas oportunidades. Entonces debería bañarse antes de ingresar a la habitación. Eh, Seguramente cuando lleguen esos protocolos de bioseguridad específicos para el sector nos van a dar un poco más de luces al respecto, porque muchas veces esos huéspedes llegan y salen inmediatamente y se van a trabajar, ¿cierto? Si su viaje es por temas de trabajo, seguramente van a tener que salir inmediatamente, a veces llegan y solo dejan la maleta. Lo que sí es claro es que yo voy a tener que tener un protocolo mínimo de limpieza y desinfección del acceso de ese huésped, por lo menos a la recepción, ¿cierto? Hoy cuando vamos a algunos supermercados estamos viendo que el ejemplo es que ellos tienen a un trabajador ahí afuera con gel antibacterial y te limpian las manos y te dan para que tú te laves las manos ahí al acceso y algunos tienen para un spray donde te limpian las suelas de los zapatos con un desinfectante. Entonces, más allá de que yo pueda tener la potestad de obligarlo a que se bañe apenas entre, es poder tener un mecanismo para garantizar esa limpieza mínima de las suelas de zapatos o desinfectar las maletas con los que ellos lleguen, tener una aspersión de pronto de las maletas con algún desinfectante que no sea corrosivo y un tema de lavado de manos. Y obviamente, como les decía ahorita, sensibilizarlos en la frecuencia del baño, sobre todo con turistas que son extranjeros, en donde realmente ya nos damos cuenta que ellos no tienen de pronto la cultura, por un tema cultural, no tienen la cultura del baño diario, nos va a tocar reforzar de pronto en las habitaciones o sensibilizarlos en la importancia del cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad cuando salgan. Muchas gracias, Noelia. En caso de una visita del Ministerio de Salud que va a solicitar a la empresa, se mencionan multas, en fin, ¿debo tener o hacer algo para evitar esa multa? A hoy para el sector alojamiento no tenemos claro el tema de las visitas, no tenemos claro el tema de las sanciones, no tenemos claro el tema de las multas. Sin duda alguna, seguramente va a salir porque para los otros sectores económicos una de las responsabilidades que se da en la normatividad son la obligación de los entes territoriales
de la verificación del cumplimiento de estas normas de bioseguridad. Entonces, seguramente cuando ya se active el sector alojamiento, nos van a solicitar que tengamos no solamente el protocolo de bioseguridad documentado, sino implementado. Nos van a pedir evidencia de entrega de los elementos de protección personal a los colaboradores, nos van a pedir evidencia de capacitación, ¿cierto? Pero eso solo lo vamos a saber al momento en el que se vaya a reactivar el sector económico, con los lineamientos en específico que nos vaya a dar el gobierno. Pero básico, mínimo, seguramente eso que les acabo de comentar nos van a pedir mínimamente. Bueno, por aquí también tenemos un empresario de Villa de Leyva, qué rico que también esté conectado con nosotros en este espacio. Pues primero que todo nos saluda y luego nos pregunta, los tiempos en desinfección de una habitación con temas de check-in y de check-out se pueden considerar que son de 24 horas. Airbnb ya envió este tipo de protocolos. O sea, hablaba de que son de 24 horas en este momento. ¿Cuánto creeríamos entonces nosotros que podría durar el nuestro? Podría ser para poderla cerrar. Es muy difícil porque Airbnb seguramente está siguiendo algunos protocolos internacionales y aquí seguramente van a aplicar otro tipo de protocolo, ¿cierto? No es lo mismo que yo haya salido de un alojamiento de un huésped aparentemente sano a que de ese alojamiento haya salido un huésped que haya estado aislado por COVID-19. Entonces, poderte decir unos tiempos mínimos de limpieza y desinfección de 2, 3 horas, de 24 horas son muy difíciles. Hoy en el sector salud, por ejemplo, esos tiempos no se manejan. Imagínate una habitación de un paciente que yo tenga que dejar en desinfección 24 horas para que entre otro paciente. O sea, la disponibilidad de camas en el sector salud sería absurdo en donde yo les diga que tienen que dejar la cama de UCI desocupada 24 horas desinfectándola para que puedan entrar el nuevo paciente. Entonces yo pienso que es mejor que esperemos con calma los lineamientos del gobierno, donde seguramente nos especificarán los tiempos de limpieza y las sustancias que se van a poder utilizar para hacer esa desinfección. Ok, muchas gracias. Bueno, con esto ya nos queda una pregunta y ya vamos haciendo el cierre de nuestra charla. Esta pregunta tiene que ver con una que nos hacían anteriormente y muy seguramente es porque nos quedó faltando como un pedacito o en la pregunta o en la respuesta, pero ya lo vamos a complementar. Nos dice la empresaria, pero si el huésped se niega a usar los elementos de protección, ¿qué puedo hacer? Si el huésped se niega, seguramente usted va a tener la potestad de reservarse el derecho a admisión, así como se hacía en las discotecas o como que se hace en los lugares públicos. Vea, el tema de bioseguridad, todos vamos a tener que ser conscientes y responsables. Entonces yo debo tener, no sé, qué se manejará en este sector, si se maneja un manual de convivencia o unas normas mínimas, así como yo hoy le digo al huésped que después de 10 de la noche no me haga ruido en la habitación o que no me fume en la habitación y que eso da lugar a algunas sanciones. También vamos a tener que llegar a ser igual de estrictos con el uso correcto de estos elementos de protección personal. Entonces ustedes como propietarios o como administradores van a tener la potestad para poder decir qué hacer con él, porque esto va a ser una norma de cumplimiento nacional. O sea, no es negociable el uso del tapabocas. Miren que lo estamos viendo en los sistemas de transporte masivo, que a la gente no la dejan entrar o que le dicen devuélvase hasta que compre el tapabocas o que no me dejan entrar a un supermercado. Entonces, así como eso se ha vuelto obligatorio en otros sectores económicos, sin duda en este también lo va a tener que ser. Entonces, para evitar que nos digan es que a mí no me avisaron, divulguen previamente, desde antes de que el huésped llegue, en el tema de la reserva, divúlguenselo y cuando lleguen también al hotel, recuérdenselo con habladores en las habitaciones, en las zonas comunes, en la recepción, para que ellos tengan claro y ustedes puedan garantizar que ese huésped sí conocía esa norma y que al incumplimiento ustedes tomaron una medida sancionatoria al respecto totalmente justificable. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Yo creo que ya con esto
Vamos cerrando, siguen llegando preguntas, pero ya por el tiempo, pues me parece que es importante ir haciendo el cierre. De verdad que muchas gracias por transmitirnos todo el conocimiento que tienes, por esa transferencia, que me parece que es muy importante para los empresarios, pues les dimos la oportunidad también de que ellos aclararan algunas de las dudas que tienen en este momento. Yo quiero, antes de despedirme, pues simplemente decirles a todos los empresarios que nos están viendo en este momento, que definitivamente nosotros debemos acostumbrarnos a vivir en esta nueva realidad y debemos incorporar debemos incorporar toda esta nueva normatividad de la que hemos estado hablando durante este espacio, entendida como el distanciamiento social, entendida como la higiene, como la bioseguridad, incorporarla a todos los procesos que nosotros manejamos en las diferentes modalidades de alojamiento, porque muy seguramente esto llegó y llegó para quedarse. Será definitivamente ese sello de confianza, el tener, o sea, el hecho de tener todos estos protocolos organizados en este sentido, darán ese sello de confianza para que el turista pueda venir a nuestros destinos y hospedarse en nuestros alojamientos. Ya nosotros vemos en Europa y en Estados Unidos algunas de las modalidades de alojamiento que vienen teniendo sellos que se llaman Free COVID. Entonces, lo que le están diciendo al huésped es, venga ustedes y acá, que yo soy responsable, y eso es una promesa supremamente grande que está haciendo el empresario de la modalidad de alojamiento, independiente de la que sea, con el cliente, pero que va a ser una herramienta de venta fundamental que, como lo decía anteriormente, llegó para quedarse. Nosotros desde siempre hemos estado enseñados, y cuando digo nosotros es que también obviamente me siento empresaria. Nosotros siempre hemos tenido unos protocolos muy claros de calidad y nos hemos certificado en calidad. Y lo que nosotros podemos hacer es, tomando todos esos formatos que ya tenemos de calidad, cómo nosotros, eso nos sirve de inspiración y de muestra para que podamos incluir todo esto que estamos hablando en este momento y podamos de una manera muy clara hacer ese checklist de todo lo que debemos empezar a controlar de hoy en adelante. Si bien es cierto que es claro que se mermó la capacidad de cada una de las infraestructuras, a lo mejor en un futuro mediano, lejano, estas capacidades volverán a los estándares con los que estamos enseñados el día de hoy, pero si bien es cierto que se mermaron, nosotros sí podemos continuar trabajando y muy seguramente mucho más adelante esta industria que se va a fortalecer durante todo este tiempo que hemos tenido para repensarla, va a salir absolutamente fortalecida y ustedes van a tener negocios y empresas muy prósperas. Todos estos protocolos, como lo decía Noelia, deben ser incorporados dentro de la parte de alojamiento que se maneja en un hotel, dentro de la parte administrativa, las áreas de alimentos y las zonas húmedas. En cada una de esas divisiones que tiene cada una de esas áreas deberán incorporarse todos estos protocolos. Y si estamos hablando de otras modalidades de alojamiento, sería desde la parte de la administración, desde la recepción, desde el ama de llaves, desde la parte de mantenimiento, donde debemos incorporarlo. En principio, muy seguramente se ven muy complejos, pero igual cuando empezamos a hablar de calidad lo veíamos complejo y poco a poco lo fuimos incorporando y hemos hecho, yo siento que un buen ejercicio y avanzado bastante. Y así estoy completamente convencida que lo van a lograr hacer todos ustedes. Entonces, ya con esto quiero despedirme de nuevo, darle las gracias a Noelia y obviamente a todos ustedes por haberse conectado, que como pudimos ver no es solamente el departamento de Antioquia, tenemos empresarios de muchas ciudades del país y de verdad que es muy grato sentir que estamos aportando un poquito y que estamos siendo parte de la solución en este momento que es un poco crítico. Así que desde el clúster turismo de negocios continuamos trabajando día a día por articular muchas iniciativas que los beneficien a todos ustedes y obviamente por la construcción del turismo que todos soñamos para nuestra región. Y cuando hablo de nuestra región no me refiero a Medellín, cuando hablo de nuestra región me refiero a Colombia, porque en este momento sí que es cierto que somos uno solo.
Queremos entonces compartirles también la información de las charlas que tendremos en la próxima semana, que esto me parece que es muy importante, con temáticas muy pertinentes y me parecería genial si me ayudan a poner en pantalla como el slide donde ustedes pueden ver la información, y es por todo ello que los invitamos a consultar nuestra página web cámaramedellín.com.co. Se la repito, cámaramedellín.com.co. En esta página ustedes podrán encontrar toda la programación que hemos desarrollado para ustedes, programación que ha salido con contenidos pedidos por ustedes porque sabemos que son necesidades sentidas. Bueno, con esto ya no me resta sino despedirles y, como les dije, darle los agradecimientos a Noelia por toda la información que compartió con nosotros, y de manera muy especial a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y estoy completamente segura y tengo la confianza que muy pronto nos vamos a recuperar. Hasta luego y que tengan un resto de feliz día. Espero verlos pronto.